zonas más húmedas. Así que ya saben que dentro de los anfibios, aparte de tener sapos y ranas, tienen a las salamandras y también a las cecilias, ¿sí? Que hay distintas especies, solo que esta es la más frecuente de encontrar. Bueno, ahora pasamos a otro grupo. ¿Cuál es? Reptiles. Reptiles, sí. Bueno, bien, dentro de los reptiles encontramos un montón de formas diferentes. Ya, las más conocidas, ¿quiénes son? Díganme, tienen un nombre. Las serpientes, exactamente. Acá tenemos una falsa yaraná que podemos encontrar en la zona. La culebrita verde y negra, que al menos en Valle Verde, que es acá un barrio cerquita donde vivimos, todo el tiempo andan mandando fotos indignados diciendo, por favor, ¿qué es esto? Sálvennos. Y bueno, la idea que es una culebra que, nada, es inofensiva, pero bueno, se entiende que uno pueda tener cierto temor y está bien que uno quiera al menos alejarlas, ¿no? No hacerle daño. Viboritas ciegas, estas las han visto también, imagino, haciendo algún cantero, que se las pueden encontrar. Viborita de cristal, interesante bicho con algún tipo de vestigio de patas. Y bueno, nuestro amigo el lagarto velo, Salvator Merienae, que seguramente en el jardín botánico anda dando vuelta más de uno, no sé si se han encontrado, pero acá se puede ver y lo pueden ver en distintos lugares de la provincia, ¿sí? Mala fama tiene, pobre, también. Bueno, grupo interesante y diverso, si lo hay, el de las aves, con un montón de representantes, con un montón de órdenes y con un montón de modos de vidas diferentes, ¿sí? Aquellos que se alimentan de carroña, como puede ser el carancho, los estrigiformes, ¿sí? Que son los búhos y las lechuzas, ¿sí? Que cazan ratones, por ejemplo, entre otras cosas. Aquellos que están asociados más a cuerpos y a cursos de agua, paseriformes como el hornero, el venteveo, ¿sí? Habitan un montón de ambientes y tienen distintos roles. Y aunque no parezca, bueno, en realidad sí, pero tienen muchas adaptaciones y la forma de lo que es el pico está muchas veces asociada a su forma de alimentación. Y por supuesto que están aquellos que se alimentan de otras presas, pero también aquellos que se alimentan de distintas partes de plantas, ¿sí? Y por último, el grupo de los mamíferos, ¿está? De todos los grupos que estuvimos viendo, lo que estamos presentando es ínfimo, ¿está bien? Pero quizás es lo que uno puede reconocer un poco más. Mulitas, ¿sí? Cuises, ¿han visto cuises o no? En los jardines de Valle Verde se pueden ver. También cuando uno va por la ruta 7 a la tardecita y ve al costado de las vías del tren, pueden ver cómo se acercan, salen de la vegetación un poco más alta y van a alimentarse de los pastitos más cortos. El coipo, ¿sí? Que los pueden ver también en los arroyos urbanos inclusive. Quirópteros, es decir, murciélagos como el moroso común. Zorro gris, que pobrecito se ha visto desplazado por la urbanización y hoy en día se los encuentra muchos en los barrios privados generando para el ser humano complicaciones, pero básicamente lo que sucede es que el bicho no sabe para dónde ir, ¿no? Gato montés y para mí hermosa, comadreja overa, aunque tenga mala fama porque es cierto que puede consumir huevos o gallinas o pollos, pero bueno, cumple un rol fundamental porque no siempre se sabe que es un marsupial, ¿sí? La comadreja overa es un marsupial, por acá ya tiene las crías en el lomo, pero tienen un marsupio que no es como el marsupio del canguro, sino que es como un bolsillo, pero ya de por sí, por lo que implica, realmente tiene que ser valorada y cuidada. No está en peligro de, digamos, no tiene un valor de conservación complicado, pero aún así hay que recordar lo que significa que sea un marsupial, ¿está bien? Bueno, y volviendo un poco a lo que habían dado en la charla Martín y el Tano, es cómo se relacionan las plantas y los animales. Y la idea acá es seguir viendo un poco de diversidad de vertebrados en los ejemplos que después va a dar Vero, y justamente teniendo en cuenta la interacción que tienen con las plantas. Bueno, básicamente las interacciones que se dan entre las plantas y los animales son vitales para el mantenimiento de la diversidad y se necesitan mutuamente para poder desarrollarse. Y un poco lo que hablaban previamente es que si bien lo que se ve de un paisaje básicamente son las plantas necesitan de los animales
obviamente de los insectos también, pero digamos, no solamente de los vertebrados, quiere decir, ¿no? Ya dieron un montón de ejemplos, pero se lo requieren para la polinización y para la propagación, ¿sí? El consumo de semillas genera muchas veces que se puedan trasladar, consumo de frutos y dispersión de semillas, que las plantas se propaguen a largas distancias, por ejemplo, cuando las consumen las aves y los quirópteros, ¿sí? No es que quedan ahí nomás, sino que se propagan a largas distancias gracias a ellos. También muchas veces algunos roedores almacenan semillas y con el tiempo esa planta germina. Entonces, básicamente las plantas necesitan de los animales para poder cumplir con todos esos procesos. Y a su vez, las plantas no hacen nada más ni nada menos que, por ejemplo, otorgarle oxígeno a los animales, a nosotros, ¿no? ¿Sí? Oxígeno, lugar para habitar, para nidificar, oquedades de los árboles para poder refugiarse, construcción de madrigueras y principalmente alimento. ¿Tá? Es interesante también nombrar que las interacciones muchas veces son mutuamente beneficiosas, otras veces son neutras y otras veces quizás son desfavorables. ¿Está bien? Eso sucede, no es solamente ganancia para los dos. Y en base a eso y a lo que había nombrado el Tano más en la charla anterior, muchas veces se da, por ejemplo, que algunas especies exóticas, como la ardilla de vientre rojo, generan cierta sinergia con otras especies exóticas de plantas como el paraíso. El paraíso, no sé si saben, pero el fruto es tóxico, pero las ardillas, ¿sí? Se las ingenian para consumir las semillas, ¿sí? Y con la posibilidad de generar cierta dispersión del paraíso también, ¿sí? Habría que ver si esas semillas son viables o no, pero muchas veces se produce esa sinergia entre dos especies exóticas, generando quizás un impacto mayor en ciertos casos. Y bueno, y ahora Vero les va a comentar un poco los ejemplos, ¿sí? De distintas interacciones entre distintos grupos de vertebrados y distintas plantas. Bueno, como bien les decía Ceci, vamos a ver algunas interacciones entre distintos grupos de vertebrados y distintas plantas que podemos asociar. Algunas ya las nombraron el Tano y Martín hoy, pero bueno, las vamos a pasar más rápido. Como en este caso vemos un zorzal colorado, una calandria y un surubí real, los tres alimentándose de las semillas de la planta del curupuyá, que ellos la nombraron. Esas semillas tienen como esa cubierta carnosa que es súper atractiva para... ¿Se me escucha? Sí, ahí está. Súper atractiva para las aves y ingieren todas estas semillas y, como decía hoy el Tano también, después hay una dispersión de esas semillas cuando hay la deposición de las heces. Entonces favorece a la dispersión de las especies. El burupuyá muchas veces se lo encuentra creciendo en los alambrados de terrenos baldíos, porque justamente las aves se posan en el alambrado, defecan y las semillas germinan. Bueno, el tala, que hoy también los chicos lo nombraron, que tiene estas grupitas bien carnosas, es súper atractivo, como dijeron, para 26 especies de aves. Entre ellas vemos ahí el zorzal chalchalero, calacante de alas rojas y la cotorra, consumiendo estos frutos y después dispersando esas semillas. Y como decía Ceci, a veces la dispersión es a largas distancias donde estaba la planta madre, digamos. Entonces, la dispersión es súper importante. Bueno, pero no solo las aves dispersan frutos y dispersan las semillas consumiendo esos frutos. El zorro gris, que Ceci hizo una ilustración hermosa que pueden ver afuera también, del zorro gris, que es mayormente consumidor de otros vertebrados más pequeños, pero es omnívoro, entonces cuando hay oportunidad de consumir frutos, por ejemplo del tala, que hay en abundancia, los frutos maduros caen al piso, consume esos frutos y después en las heces aparecen esas semillas que posteriormente germinarán. El lagarto vero, que hoy Ceci comentaba, que es un reptil súper conocido para creo casi todos nosotros, ¿no? Y abundante, también consume frecuentemente frutos de distintas especies. Acá lo vemos consumiendo frutos de palmera pindó, que tiene esa cubierta carnosa, y después las semillas se dispersarán con las heces. Pero también hay peces que uno no tendría en cuenta, peces dispersores de semillas, pero sí los hay. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del pacú, que es una especie que podemos encontrar en nuestros ríos, que dispersa las semillas del inga y del duraznillo blanco.
que son especies que se encuentran en la ribera de los ríos, los frutos maduros caen al agua y el pacu los toma y se alimenta de ellos. Obviamente después las heces quedan las semillas quedan flotando, encuentran un lugar en la ribera con tierra y germinan y se propaga la especie. Así que también tenemos representantes de peces dispersores de semillas. Bueno, otras especies que dispersan semillas, en este caso frutos del chalchal, consumiendo el zorzal colorado, el naranjero, el celestino, esos frutos también, esas grupitas carnosas, que después serán dispersadas sus semillas. Pero después tenemos, como decía Ceci, no siempre son esa relación favorable para ambas especies, porque en este caso tenemos un coipo comiéndose las bases de las totoras, ahí, comiéndose la base de las totoras, arranca la totora, solo se come la base, la parte como más carnosa, blanca, y deja el resto, la parte aérea verde la deja. Entonces ahí sería favorable solo para el coipo, si lo vemos desde ese lado. Y también consume falso caraguatá y algunas hojas de plantas flotantes. Bueno, el coipo también es muy frecuente en nuestros cursos de agua. Otra especie como el ciervo de los pantanos, que lo traemos a colación porque es emblema del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que no solo agarra una porción de la región pampeana, sino más que nada la parte del delta, pero ahí pegadito, consume distintas plantas como el camalote, la sagitaria, el sarandí colorado, que consume brotes, hojas y hasta las flores, ¿sí? Bueno, acá tenemos otros ejemplos de ave, el varillero congo y el varillero alas amarillas, que el nombre indica varilleros porque siempre se posan sobre las varillas de los juncos o las totoras, de ahí su nombre. Consumen cuando están maduras los frutos, las semillas del falso caraguatá, y estas, digamos, ahí ya no sería una dispersión porque esas semillas las rompen, entonces ya no son viables para la germinación, pero sí se alimentan de ellas. Y no solo utilizan los juncos y los totoras como lugar de posadero, sino para construcción de sus nidos. Entrelazan las fibras vegetales para formar esos cuenquitos que quedan como sostenidos entre los juncos y las varillas de las totoras. Y acá tenemos la vizcacha, que es una especie que también es emblema del Parque Nacional Palmar, que muchos de ustedes deben haber ido y con botánica siempre van, más van la semana que viene, la otra, no sé, si todo va bien, que también abarca parte de lo que es el ecosistema de la región pampeana y parte de lo que es el espinal. Las vizcachas son roedores, ¿sí? Y consumen materia vegetal, de gramíneas, pastos, hojas, cortezas de los árboles, pero también utilizan los árboles, la parte, digamos, de las raíces de los árboles para generar esas entramadas galerías que usan de refugio, de lugar de madriguera, que se llaman vizcacheras, donde se protegen durante el día porque son animales de hábitos nocturnos, ¿sí? Y muchas veces, durante el día, cuando se meten a sus madrigueras, lo que hacen es acarrear ramas, troncos, hojas hacia la puerta, hacia la entrada de la madriguera, para evitar que otros depredadores accedan a ellas. El venado de las pampas, sí, que también lo pusimos porque es, del tercer parque nacional que abarca zonas de la región pampeana, sí, está en la puntita de la provincia de Buenos Aires, que digamos, mantiene uno de los últimos relictos de pastizales naturales, y está esta especie tan emblemática que se lo ha visto consumiendo frutos de otra vez el tala, el famoso tala que los chicos decían, y el Tano nombraba en la curvilla de la provincia de Buenos Aires esos talares. Bueno, ahí es donde está también el Parque Nacional. Muchas veces se lo ve que se para en dos patas, apoya sus patas delanteras sobre los troncos más gruesos del tala para acceder a las ramas más altas y a los frutos más altos y hojas más tiernas. Y también se alimenta de otras plantas como el duraznillo blanco y el apio cimarrón. Y también utiliza esos montes, esos matorrales de montes de tala para pasar las noches y hacer sus dormideros y sus refugios de depredadores.
Bueno, y acá una especie que a mí me gusta, que habrán visto la ilustración afuera, que tal vez no es muy conocido, el aguarapopé, que es un prosiónido, un mapache sudamericano, que tiene hábitos nocturnos, por eso tampoco se lo ve con facilidad, y durante el día se mantiene refugiado o en oquedades de los árboles o ahí entre medio de las ramas de los árboles, y a la noche o al crepúsculo va a los costados de los arroyos, cursos de agua, y busca con sus patas delanteras distintos cangrejos, caracoles o algunos pececitos. Por eso muchas veces se dice, se lo llama como osito lavador, porque parece que estuviese lavando la comida, pero en realidad está en busca de sus presas. Y se lo ha registrado consumiendo estos frutos del laurel criollo y después encontrados en las fecas para, bueno, ahí queda la posterior dispersión de semillas también. Bueno, y este ejemplo que sí todos conocemos, que Beltrán y Martín lo nombraron, la interacción que existe entre los picaflores, y en este caso el verde del bronceado, con un montón de especies de flores, de especies nativas. O sea, la mayoría tienen esa característica de flor tubular, y como son los picaflores, súper largos, delgados, y no solo eso, sino que tienen una lengua que se especializa de manera tal que puede ligar, ¿sí?, esa flor y llegar a los nectarios que están en el interior de las flores. ¿Sí? Miren la cantidad de flores con las que se relacionan. Bueno, y acá un caso de anfibios, que tal vez no son también de los más conocidos. Las ranitas del zarzal o las ranas de las cardas son pequeños anfibios que los podemos hallar así, como en las axilas de los falsos caraguatá, donde se queda almacenada agua por de lluvia o de rocío, pasan el día ahí acobachaditos, refugiándose de las altas temperaturas del día, húmedos, y por la noche ascienden a las flores. ¿Por qué? Porque en esas flores durante la noche son visitadas por polillas, insectos, y ellos depredan sobre esas especies. Bueno, también la nidificación, en este caso de un picaflor verde que nidificó sobre una planta de jaboticaba, en un jardín de casa. No solo utiliza las ramas de la jaboticaba como estructura de soporte de sus nidos, sino que utiliza hojitas para hacer la cubierta externa del cuenco típico de los nidos de picaflores. Bueno, esta es una especie que a mí me encanta, que es el caracolero. Su nombre hace alusión a que consume casi exclusivamente caracoles, esos caracoles pomácea, del género pomácea, esos verdes, grandotes. En esta época, en primavera-verano, los encontramos por esta región. En el invierno mira un poquito más al norte del país, en busca de un poco más de calor. Y está asociado obviamente a los cuerpos de agua donde están sus presas. Y utiliza los juncos, no solo del lugar de posadero para divisar a sus presas y después poder acceder a ellas, sino que en estos matorrales de juncos construye sus nidos, donde encuentra protección y entrelaza las varillas de los juncos para armar esas plataformas. No se ve muy bien la foto, pero está como elevada. Acá está el agua y un poco más arriba está el nido, para que justamente no esté pegado al agua. Y también acarrea otras ramas más gruesas. Acá se ve un sauce y hojas de salix que entrelaza para formar los nidos. Bueno, y una que queríamos nombrar, la loica pampeana, porque es una ave emblemática de estos pastizales de los que van quedando poco, lamentablemente, que no solo encuentra en estos pastizales su alimento, porque preda sobre insectos que se encuentran en el pastizal, sino que arman sus nidos en el piso, formando una oquedad con los mismos pastizales que va hilando, ¿sí?, en el mismo pastizal. Bueno, y esta especie es una especie que tiene problemas de conservación, por esto que decía Ceci, de la expansión de la frontera agrícola ganadera sobre estos pastizales naturales. Bueno, muchas aves rapaces, en este caso el gavilán mixto,
utilizan los árboles como lugar de perchado, que también el Tano lo nombraba, ¿sí? Lugar de posadero para descansar o para divisar desde la altura sus posibles presas, ¿sí? Y una vez que tienen sus presas también vuelven a los árboles para alimentarse de esas presas y poder ir desgarrando la presa, consumiéndola libre de algún depredador del piso. Y también utilizan la altura de los árboles para construir sus nidos, que son esos nidos de plataforma bien altos, que están también lejos de posibles depredadores. Otros casos son los carpinteros, en este caso el carpintero real, que tiene una interacción con los árboles porque, por un lado, hacen estos huecos con sus picos. Los picos de los carpinteros tienen unas adaptaciones espectaculares que le permite golpear esa madera súper dura y no el cielo bajo. La salida de las dos me parece que es difícil. Y construye hace esas oquedades para, por un lado acá, generar un espacio para su nido, para nidificar y tener a sus pichones, y después con su pico va rompiendo o talando, digamos, la corteza de los árboles en busca de larvas o insectos que se esconden bajo ella, ¿sí? O sea, alimentación de manera como indirecta. Otro caso parecido son los chincheros, que los deben haber visto, son súper simpáticos, van subiendo la corteza de los árboles como dándole la vueltita al árbol, van ascendiendo, que también van buscando sobre la corteza pequeñas larvas de insectos que va consumiendo. Y no fabrica sus propios agujeros para nidificar porque no tiene el pico especializado con esa estructura para poder romper la madera, sino que utiliza oquedades de los árboles para sus nidos. Y algo que, vuelvo al carpintero, súper interesante, son, hoy decíamos, modificaciones que se van dando en las distintas especies que se han adaptado o evolucionado con el ambiente, ¿no? En el caso del carpintero, tiene los dedos de las aves, que tienen 4 deditos acá, tienen 2 para arriba y 2 hacia abajo. Eso le permite, parezco cuando ve las clases, agarrarse y colgarse de la madera, porque imagínense que está en el plano vertical. Entonces cuelgan de esas maderas y después, ¿qué hacen? 2 patas, ¿qué le falta? La cola, tipo de trípode, la cola, les es el tercer apoyo, tiene unas colas con unas remijes, que son las plumas de la cola, súper duras y largas, que le ayudan a sostenerse en ese plano vertical, ¿sí? Mientras que taladran o buscan insectos. Bueno, y por último, que hoy Ceci nombraba, la comadreja, que es este marsupial, que muchos decimos marsupiales, pensamos en Australia, no, nosotros también tenemos marsupiales, y es un animal súper lindo para mí, y también tiene adaptaciones para, ¿qué? Para la locomoción arbórea, para poder desplazarse en este sustrato que es bastante inestable, ¿no? Deambular entre ramas. ¿Qué tienen particularmente? Tienen una cola, como ven acá, es una cola prensil, que le permite como enroscarse sobre el árbol para tener un lugar de sostén, ¿no? Y después tienen dedos oponibles, como los nuestros, ¿sí? Para poder agarrarse. Bueno, y son de hábitos nocturnos. Durante el día se esconden en oquedades de los árboles o a veces en huecos que se arman entre las raíces de los árboles. Bueno, y con eso les dimos como un pantallazo muy rápido, de distintas especies de vertebrados, de los distintos grupos, y cómo se relacionan con las plantas, que era nuestro objetivo del día de hoy, ¿sí? Ya sea por la dispersión, por el consumo de plantas, por beneficios para uno, para el otro, o para, no sabemos, alguno. Así que, bueno, y Ceci va a dar, voy a decir una terminada. Bueno, quisimos poner esta ilustración que es muy simple, pero muy linda, sobre la diversidad de vertebrados de lo que es nuestro país. Básicamente, mucho de lo que vimos acá en la presentación tiene una amplia distribución, pero no hay que olvidarse que hay especies que son endémicas de ciertas regiones, por lo que es muy importante poder conservar el ambiente para poder conservarlas, para que se sigan dando muchas de las interacciones que acabamos de nombrar.
Básicamente la interacción entre las plantas y los animales generan flujo de energía en los ambientes, y todas esas relaciones que pueden ser beneficiosas, neutras o a veces desfavorables, generan o contribuyen al equilibrio y a la salud de los ecosistemas. Así que bienvenido a la conservación de las especies y el cuidar las interacciones que se dan entre ellos, porque todo esto tiene consecuencias inclusive a nivel evolutivo también. Así que, bueno, la idea era que pudieran ver algo de diversidad de vertebrados y que plantar la semillita para quien quiera, para seguir buscando distintas especies de distintos grupos y seguir descubriendo cosas, que siempre está buenísimo. Bueno, y gracias. Dos preguntitas, ¿sí? Si hay. Ojo, man. No, solamente quería hacer un comentario que también como está el proyecto Restaura para Itala, son proyectos de ciencia ciudadana que se invita a las personas, vecinos, vecinas, a reportar, a avisar cuando ven, en el caso del Tala, dónde hay un Tala y poder subir una foto y la localización. También hay muchos proyectos de estos relacionados a quería mencionar el caso del esfuerzo, que es el proyecto que se llama El Gigante de las Pampas, le dicen El Gigante de las Pampas, y como está en situación de vulnerabilidad, casi en peligro de extinción, entonces bueno, hay desde la comunidad científica se invita a los ciudadanos, que son, como decía Valle, los que están en contacto con el terreno, conocen dónde están, cómo ven, a subir fotografía, a localizarlos, y lo mismo con la lógica, porque si me acordé, también hay un proyecto de la lógica pampeana para tratar de poder monitorear las poblaciones. Está uno que es la Alianza del Pastizal. Los científicos y las personas. Sí, hay uno que es la Alianza del Pastizal, es muy interesante. No, y algo que ya me estoy yendo para otro lado, pero en todas las cosas que dijimos, y sobre todo en todo lo que es alimentación, existe un montón de adaptaciones, ¿sí?, asociadas justamente a la alimentación. Desde tipo de lenguas, como le nombraba Vero, en relación al colibrí, vayan y busquen cómo es la lengua en colibrí y van a quedar maravillados, porque no es que es larguita nada más, tiene complejidad interesante. O lenguas, sí, más rugosas, labios carnosos con protección que les permiten a los animales adquirir alimento en aquellas plantas que quizás son espinosas. Bueno, así un montón de cosas. No nos queríamos meter en la anatomía porque va a ser más complejo, pero el que tiene ganas puede investigar un poco más. ¿Alguno más? Allá. Yo tenía una duda en referencia a lo que decís, Mari, del esfuerzo. A mí me ha pasado en varias oportunidades, me han compartido imágenes de que lo van a encontrar en algún lugar y por ahí por miedo no terminan teniendo algún tipo de acción negativa sobre la especie. ¿Hay algún lugar donde se pueda ver, digamos, qué hacer en caso de encontrar, de una recomendación y cuestiones así para el común de la gente, digamos, ¿no? Por ahí nosotros sabemos en algunos sitios de buscar, pero es una recomendación rápida, aislarlo.